tiene, el diseño aprobado tiene algo así como 500 páginas, densas teórica y epistemológicamente, entonces obviamente que en 2 sub no vamos a profundizar en cuestiones detalladas, pero sí nos vamos a llevar algunas ideas y algunas inquietudes, que es lo que yo quiero para que alguno o alguna de ustedes después diga, a ver, voy a leer, a ver de qué se trata este diseño curricular, voy a pensar en el currículum y voy a cuestionar el currículum, que es justamente lo que nuestro diseño curricular plantea. Ustedes sabían que nuestra provincia no tiene diseño curricular para el nivel medio, ¿no? ¿Alguno sabía? Sí, sí. Entonces, por eso no hablamos de nuevo diseño curricular, sino hablamos de proceso de construcción curricular, lo estamos construyendo, ¿sí?, desde el principio, y esto vale si querés por ahí compartir el Power, así ya vamos avanzando en la primer filmina, que yo lo que les propongo ahí es un poco contarles, bueno, ahí tienen resolución 1463 de 2018, es una resolución a nivel provincial que lo que hace es aprobar el diseño curricular para el ciclo básico de la escuela secundaria de Neuquén, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Pasamos, vale? Ahí resuelvo el tema y se los paso porque se me trabó. Bueno. ¿Viste que estaba tan? Estaba todo tan hecho. No. Ahí voy. Bueno, un poco lo que les voy a contar es acerca de cómo está ideado el proceso, de cómo inició ese proceso que, dato de color, es histórico, único en América Latina por lo menos, un proceso de construcción curricular participativo en donde se escucharon las voces de los y las docentes activos en las escuelas medias. Eso no es cualquier cosa, digamos, lo que se diagramó a partir del 2016 fue un proceso participativo de construcción curricular, me parece que es la clave para pensar después qué es lo que dice ese diseño curricular. ¿Ven ahí? ¿Lo están viendo? Sí. Ven ahí entonces un poco la estructura organizativa de este proceso participativo para la construcción curricular. En 2016, entonces, lo que se hace en cada una de las instituciones medias de la provincia, de toda la provincia, todas las instituciones medias de toda la provincia, designaron lo que se llama un representante institucional. Es un compañero docente que destinó cierta cantidad de horas a su cargo para el trabajo sobre la construcción curricular, ¿sí? Ese representante institucional lo que hacía era llevar adelante jornadas institucionales de discusión curricular, que capaz se acordarán, algunos de ustedes estaban en la escuela media cuando esto empezó, hubo una época que había 3 jornadas por mes, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas jornadas? Bueno, se trataba de esto, se trataba de este proceso tan importante para el nivel medio, y se trabajó arduamente, esa es la verdad. Este representante entonces es un docente por cada escuela media de la provincia, hacía jornadas, escuchaba nuestras voces, discutíamos sobre las cuestiones ordenadamente, y lo que hacía era informar al representante distrital, 2 docentes por distrito educativo que habían sido seleccionados, nosotros en Neuquén tenemos 11 distritos, y el representante distrital llevaba esas reflexiones, esa discusión, esos aportes de cada una de las instituciones a lo que se llama la mesa provincial, que era como de toda esta situación, ¿sí? En esa mesa provincial teníamos representación por parte de nuestro gremio, que es ATEN, teníamos los representantes distritales, personas de derechos humanos, bueno, de las diferentes modalidades, era como un grupo bastante grande,
que estaba coordinado por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Eran como las expertas de la mesa. Lo que se hizo a lo largo de 2016, 2017 y 2018 fue a través de este mismo organizar la discusión curricular e ir construyendo pasito a pasito lo que hoy tenemos, que es el documento del diseño curricular para el ciclo básico de la escuela media. ¿Sí? Pasamos, ¿vale? No, para el otro esto, la situación actual, ¿sí? Entonces, después de este proceso participativo que les acabo de explicar, único, histórico, en América Latina por lo menos, lo que tenemos hoy es la resolución 1463, que aprueba el documento definitivo que abarca los 3 primeros años de la educación secundaria, denominado, eso es en la filmina siguiente, ¿vale? Denominado ciclo básico común y enlace pedagógico interciclo, ¿sí? En el primer semestre 19, como dice ahí, se participó y se dictó acerca de lo que va a presentar después el ciclo orientado, que vendrían siendo en una escuela como el CEPEN 13 o el CEPEN 7, los últimos 2 años de la escuela secundaria, que lo que conocemos como la orientación. Esa discusión sobre ciclo orientado está reglamentada en algunas resoluciones, y todavía también se están construyendo algunas otras, porque lo que había en realidad era un abanico tan amplio de planes de estudios, de casi que cada escuela tenía un plan de estudios diferente, y eso complica en cierto sentido el trabajo. Entonces, en lo que se está trabajando es, de alguna manera, buscar ejes organizadores del ciclo orientado. Por eso hoy les vamos a hablar básicamente del ciclo básico común y del enlace pedagógico interciclo, que sería el tercer año, ¿sí? Ciclo básico común, primero y segundo, enlace pedagógico interciclo, tercer año, como lo conocemos hoy. Seguimos. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, bueno. sí. Sí, profe. Qué bueno, se escucha bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ese documento, el documento curricular, como yo les decía, es re largo y re denso. Yo lo que traté de hacer es sintetizar de alguna manera las cuestiones más fundamentales y que pensaba que a ustedes les podían llegar a interesar y aclarar un poco el panorama. Va a haber cosas que vamos a sobrevolar porque, bueno, es imposible también detenernos, y va a haber otras en las que nos vamos a detener un poquito más, ¿sí? Antes vamos a hablar de algunas precisiones conceptuales que me parece fundamental que ustedes tengan en cuenta. Primero, ¿qué es un diseño curricular? ¿Sí? Lo habrán visto quizá en algunas asignaturas a lo largo de su recorrido, ¿sí? Pero bueno, no está de más recordarlo. El diseño curricular es un proyecto cultural educativo y una herramienta teórico-metodológica del trabajo docente, ¿sí? ¿Qué responde a estas famosas preguntas? ¿Qué, cómo, por qué y para qué? ¿Sí? Preguntas que las habrán escuchado un montón de veces en didáctica, en currículum y en fin. Bueno, lo van a seguir escuchando hasta cuando estén trabajando. ¿Qué, cómo, por qué y para qué? Siempre. Fundamentalmente, desde la lógica de este diseño, la pregunta más importante es ¿para qué? Pero bueno, eso lo vamos a ver un cachito más adelante. ¿Qué no es un diseño curricular? Eso, no es un menú, no es un listado de cosas que voy, elijo más o menos lo que me gusta y bueno, y lo enseño. Eso es justamente lo que no hay que hacer y lo que queremos evitar, y por eso se trabajó tanto en un documento curricular tan denso teóricamente y tan fundamentado teóricamente, para que la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas medias no esté guiado por el sentido común, o por lo que siempre se hizo de esa manera. Entonces lo vamos a seguir haciendo. La idea es venir a cuestionar justamente eso, el sentido común, que a veces no es tan común.
Profe, ¿y quién lo Sí. supervisa eso? ¿Los directivos o los supervisores de educación física? ¿Quién supervisa qué? El proceso de construcción curricular, ¿te referís? Claro, exacto. El proceso de construcción curricular lo supervisa la mesa provincial, que está conformada por expertos. Ah, no, pero yo me Los refería cuando lo llevas los contenidos a la escuela, el por qué, el para qué. Eso hacía referencia. ¿Quién lo supervisa? Y sí, uno cuando lleva los contenidos a la escuela presenta una propuesta de trabajo, y esa propuesta de trabajo ahora por suerte tiene un marco que la va a regular, que es nuestro diseño curricular, ¿sí? Eso, vos cuando te presentás a trabajar, se arma un programa y se arma una planificación de trabajo. Esa planificación siempre tiene que ir en consonancia con lo que está propuesto en el documento curricular, sea el nivel que sea, ¿sí? Los otros niveles tienen otros documentos, ¿sí? Sí. Bueno, esto, enfoques, ahí lo ven ustedes. Nuestro diseño se inscribe en una serie de enfoques que son teóricos, ¿sí? Y que son necesarios. El primer enfoque es la sociología crítica del currículum. ¿Habrán escuchado algo de eso? ¿Capaz? Sociología crítica del currículum. Yo se los voy a resumir en un par de palabras nomás. Ruptura con lo instituido, con lo naturalizado, ¿sí? La escuela y sus prácticas siempre van a ser leídas en relación con las condiciones socioculturales en las que sucede, en las que se inscribe. Entonces la sociología crítica del currículum viene a traer ese cuestionamiento, ¿sí? Ese cuestionamiento de se hace porque siempre se hizo así, no está tan bueno, y mucho menos en contextos como en los que vamos a trabajar, en los que van a trabajar ustedes, y en los que estamos trabajando ahora nosotros, que ni hablar. Estudios sobre pensamiento decolonial, que es otra de los enfoques en los que se inscribe, tiene que ver con quebrar la hegemonía epistemológica eurocéntrica, básicamente. Decolonizar el currículum tiene que ver con recuperar saberes y conocimientos que quizás no son europeos o norteamericanos, sino que son un poquito más propios y que también pueden formar parte del currículum. Esto no quiere decir que lo europeo o lo norteamericano esté mal, ni que el currículum venga a cuestionar lo eurocéntrico. El currículum viene a incluir a todos y a no excluir a nadie. Básicamente, desde ese lugar se piensa decolonizar las propuestas de enseñanza, básicamente. Después tenemos las pedagogías críticas, que habrán leído seguramente a Paulo Freire, y que reconoce a los conocimientos como una herramienta de lucha, ¿sí? Y de intervención y de transformación social. Esa es la postura de la pedagogía crítica. Entonces, pensar en que lo que yo estoy enseñando va a generar en el otro un poder, un saber, un querer, un preguntarse, y que no es neutral, digamos. Yo no le estoy diciendo esto y capaz al otro día se olvida o le entra por un oído y le sale por el otro. Es reconocer la potencia de los conocimientos. Desde ese lugar se inscribe la pedagogía crítica. Y después estos últimos dos, que en realidad son uno solo, ahí yo me equivoqué, es derechos humanos, el enfoque de los derechos humanos, que son los derechos sociales y exigibles, tiene que ver con también rescatar un poco las memorias pasadas, las memorias insurgentes, las luchas por derechos que no son solamente el derecho a la vida, a la vivienda digna y al trabajo, que son fundamentales, sino una serie de tantos otros derechos que se han llevado vidas de muchas personas y que es necesario rescatar en las propuestas curriculares. Los derechos humanos lamentablemente no son cosas que bajaron del cielo hechas, sino que son producto de lucha y de mucho trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres, y desde ahí se piensa en la inscripción del enfoque de este nuevo diseño curricular. ¿Sí? Nada fue gratis, lamentablemente. Y mucho menos en la escuela. Ustedes saben que la escuela tiene una función social, la habrán visto, ¿sí? La escuela de 1950 no es la misma escuela de 1970, ni del 80, ¿sí? Ni que hablar de los 90 con las reformas neoliberales. Entonces, siempre la escuela va a estar pensada en el contexto sociohistórico en el que se inscribe, en el que se desarrolla, en el que transita,
No podemos hacer oídos sordos a eso. Por eso, estos enfoques nos vienen a traer la situación. O sea, situemos la escuela. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la provincia de Neuquén, estamos en San Martín de los Andes, estamos en territorio de disputa mapuche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me parece que saber dónde estamos nos ayuda a proponer cosas que sean significativas para las personas que nos están escuchando, ¿sí? Básicamente por ahí. Después de esto tenemos algunas otras definiciones, ¿sí? Ustedes me frenan, ¿sí? Si ustedes consideran que me tienen que parar, me paran, no hay ningún problema. Definiciones teóricas que también están en el marco de todo esto que les estoy diciendo está explicado claramente en el documento del diseño curricular, al que pueden recurrir metiéndose en la página del Consejo Provincial de Educación. Lo van a encontrar todo cargado, ¿sí? Son 10 PDF de 50 hojas cada uno, en donde van a encontrar absolutamente todo esto, ¿sí? Definiciones teóricas que me parecía importante tener. Currículum y conocimientos. Conocimientos. Justamente en línea con lo que veníamos hablando, ¿sí? Cada sociedad en cada momento histórico tiene sus prácticas y considera conocimiento a diferentes cosas, ¿sí? Por eso hablamos de conocimientos y no de conocimiento, como si hubiera una sola cosa a alcanzar, ¿se entiende? El currículum tiene características, 3, público, emancipador y dinámico, ¿sí? Público es un documento público, no hay mucho más que decir sobre eso. Emancipador es que, bueno, la educación, en términos también de Freire, puede ocultar dominaciones o injusticias sociales, o también las puede denunciar. El currículum emancipador viene a denunciar, viene a no reproducir aquello que está instituido. Y dinámico, porque seguramente nosotros hemos construido este documento y seguramente alguno de ustedes va a participar más adelante del proceso de revisión de este documento que nosotros construimos cuando estén en el ejercicio de la docencia, y me parece lo más importante de todo, de que esté abierto a cualquier tipo de modificación, ¿sí? Porque la sociedad cambia, porque los estudiantes cambian, porque los docentes cambian, y porque cosas que se nos escaparon en esta versión de nuestro diseño, seguramente ustedes las vean con las prácticas dentro de 5, 10, 15 años, y ahí voy a estar, si alguno quiere explicarlo. Bueno, y después tenemos los principios que orientan la escuela secundaria, que no son muy diferentes a los principios que orientan la escuela secundaria hoy en día, espero. Obligatoria, gratuita, laica, igualitaria, inclusiva, universal, intercultural y con justicia curricular, ¿sí? Todos esos los habrán escuchado. Capaz que el que no escucharon es el de justicia curricular. Con justicia curricular nos referimos a considerar los intereses y las perspectivas capaz de los sectores menos favorecidos, social y política y culturalmente. A eso nos referimos con justicia. Hacer justicia es recuperar aquello que estaba callado o aplastado, quizá por una visión casi en su totalidad eurocéntrica de algunos conocimientos. A eso nos referimos con justicia curricular. Hasta ahí estoy. Voy a tomar un poquito. ¿Alguien tiene una preguntita, algo? ¿Me quieren matar ya o no? Bueno. La otra parte fundamental del diseño es el marco didáctico, ¿sí? Saben qué es la didáctica, así que no lo voy a decir de ninguna manera, pero sí les voy a contar algunos elementos fundamentales de este marco didáctico que hemos construido, que yo me siento orgullosa porque formé parte de este proceso de construcción, al igual que Vale y al igual que muchos docentes que estamos en ejercicio, y me parece nada, un orgullo a nivel provincial haber formado parte. En el marco didáctico, entonces, lo que tenemos son 3 elementos fundamentales. Propuestas transdisciplinares, ahí dice trans e interdisciplinares, ahora les voy a hablar un poquito de la diferencia entre una y otra, que está bueno saberla. Planificación, sus características y componentes, y evaluación. ¿Sí? Eso a grandes rasgos es el marco didáctico. Propuestas trans e interdisciplinares.
¿por qué hablamos de eso? Porque una de las cuestiones más importantes de este diseño es establecer los nexos entre las disciplinas. Ustedes saben que las escuelas secundarias están organizadas por lengua, historia, matemática, físico-química, biología, y cada una de ellas con sus propios métodos, con sus propios programas, y casi una separada de la otra, ¿no? Este diseño quiere romper eso, básicamente. Si a ustedes les preguntan qué es el diseño curricular, el diseño curricular de la provincia de Neuquén, es el intento de romper la dicotomía disciplinar, de romper esa atomización que se ha generado a lo largo de toda la vida de la escuela secundaria en nuestra provincia, ¿sí? Por eso hablamos de propuestas transdisciplinares. La transdisciplinaridad viene a complementar la interdisciplinaridad. A veces interés, muchas disciplinas estudiando el mismo objeto, con sus propios métodos, pero estudiando el mismo objeto. La transdisciplinaridad hace que las disciplinas se conformen en un conjunto y estudien el objeto desde sus diferentes ópticas, pero que lo enriquezcan de la misma manera, ¿sí? No se habla solo como de... No sé si me explico, es un concepto bastante complejo de explicar, pero bueno, lo que tratamos es de unir y articular saberes, básicamente, con la propuesta transdisciplinar. Eso es lo que se busca en el estudio de los diferentes objetos de estudio de cada una de las áreas, que ahora se van a llamar áreas y no más materias. Planificación, tenemos la planificación, que sabrán también lo que es básicamente una explicitación de deseo, ¿sí? Que tiene características acá. Anticipatoria es una de las principales características. Ustedes sabrán que la planificación es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Situada en una institución y en un grupo en particular, ¿sí? No es lo mismo planificar para primero A del CEPEN 28 el año 2021 que para primero A del CEPEN 68 de Villa Langostura en el 2023. ¿Se entiende? Situada, siempre situada. Abierta y dinámica, ¿sí? A cambios y a modificaciones, y pública, ¿sí? Esas son las características fundamentales de la planificación para nuestro diseño curricular. Repito, anticipatoria, situada, dinámica y pública, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Componentes. ¿Cuáles son los componentes de la planificación? No les voy a hacer responderme eso. Pero bueno, yo ya estoy corriendo. Yo empiezo a pedir que participen cuando ya... Ya te dicen. Ya. No, pobres. No es mi intención. Lo vamos a hablar así. Yo soy muy sencilla con la terminología. Vos, Vale, si querés, no sé, parame, ¿viste? Pero yo tengo como esta cosa de siempre bajarlo al llano y no irme en cuestiones demasiado teóricas. Los componentes de la planificación, entonces, tienen que ver con estas preguntas: el para qué, el cómo, ¿sí? La planificación tiene una fundamentación que siempre es ética, es política, es pedagógica, ¿sí? Tiene que ver con el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Siempre hay una intencionalidad, siempre. Por más que yo diga, no la tengo, sí. Al momento de seleccionar contenidos, al momento de seleccionar estrategias, siempre hay una intencionalidad. Y eso tiene que explicitarse, tiene que ser público, ¿sí? Los contenidos son el qué de la planificación, y el cómo son las estrategias de enseñanza, ¿sí? Esas son básicamente las características de la planificación. No sé si quieren que nos detengamos en cada una, pero yo creo que ya los habrán cansado con eso de las características de las planificaciones, así que en lo que va el diseño curricular, por ahora es todo lo que les voy a decir sobre la planificación. Y bueno, y la última es la evaluación. Y acá quiero que recuerden la siguiente frase que les voy a compartir en este solemne acto. La evaluación es un proceso, la acreditación es un momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo, si tuviera una fábrica de sobres de azúcar, pondría esa frase.
La evaluación es un proceso, la acreditación es un momento. No confundamos, por favor, la evaluación con... Sí, vale. No, está buenísimo. Yo la vamos a hacer camiseta. Por favor. Si lo ponen de eslogan abajo de IFES, sería genial. ¿Por qué digo esto? No confundamos, por favor, evaluación con acto evaluativo o instrumento evaluativo o prueba, ¿sí? O lección oral, ¿sí? Esas son instancias de evaluación, son herramientas de evaluación, pero la evaluación empieza desde el momento en que los ven a los chicos y a las chicas, termina a fin de año cuando dejaron de ver, ¿sí? Es en todo momento. Este diseño curricular lo que propone son cortes evaluativos, sí, obviamente, que no son fines en sí mismos. Como lo dice en el diseño, los cortes evaluativos son un parate para ver cómo vamos y pensar cómo seguimos. La evaluación es justamente eso. No serían determinantes como se viene tomando hoy en día. Hoy en día. En las viejas épocas. O sea, una evaluación no sería algo determinante en cuestión de notas o de aprobaciones. No, eso es justamente lo que quiero que ustedes entiendan, que no confundamos la evaluación con la acreditación o con la aprobación o con el pase de año, me la llevé, no me la llevé. Digamos, la evaluación es algo muchísimo más complejo y muchísimo más profundo que los resultados de un proceso evaluativo que puede llegar a ser una nota o un muy bien. Perdón, pero se nos va a cortar, así que nos quedamos con la frase de las dos frases, ¿no? ¿Alguno se acuerda? Vamos, nos quedamos con la evaluación es un proceso, la acreditación es un momento,